Dios ha querido siempre tener una buena relación espiritual con el hombre. En la Biblia encontramos que Dios hace llamamientos. En este mundo hay muchas personas que son invitadas a diferentes actividades. Algunas personas quisieran estar en algunos lugares que se consideran demasiado especiales. Ven ahí en la televisión que hubo el casamiento de fulano de tal, que a la Casa Blanca dice que no va cualquier personaje, o que nos haga una invitación quizás de algún paseo a un país lejano, y la gente lo valora, la gente lo valora. Cuando se empezó a predicar el Evangelio, el apóstol Pedro dice que ese plan de salvación en el cual el hombre puede disfrutar, el apóstol Pedro lo dijo en el capítulo 2 a los judíos, antes que tomaran la decisión de obedecer. 3,000 personas ese día fueron bautizadas. Y el apóstol Pedro en Hechos 2:39 dice: porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, descendientes de israelitas, y para todos los que están lejos, somos nosotros, en distancia y en tiempo, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Significa esto, amados hermanos y amigos, que Dios tiene un llamamiento para el hombre. Dios está haciendo un llamado al hombre. Dios está haciendo al hombre esa invitación. Pedro lo explica de que este mundo ya hubiese sido destruido. Pero dice Pedro de que Dios no lo ha hecho porque quiere que el hombre se arrepienta. Mantiene ese llamado. Dios llamó a Lot, su familia, y le dijo que salieran inmediatamente de las ciudades corruptas, ya conocidas, ¿verdad?, como Sodoma y Gomorra. Y la mujer de Lot menospreció lo que Dios le había dicho. De manera de que tenemos entonces así un llamado como Abraham, que hizo grandes esfuerzos, muy admirable, y aceptó la invitación de Dios. Hoy solamente pueden ser beneficiados las personas que atiendan ese llamado que Dios está haciendo a través del Nuevo Testamento. Hoy se oye demasiado de la gente que pertenece a determinada religión y dice: bueno, fue un llamado de Dios porque tuvo alguna experiencia emocional, porque tuvo alguna visión. Otro dice que hizo votos porque tiene labor dental, dice la gente, y cree que todo eso es de Dios. Dios no tiene dos llamados aparte de lo que dice el Nuevo Testamento. Dios está llamando al hombre, Dios está llamando a todas las personas, no importa cuál sea su estrato social, cuál sea su categoría de pecado que tenga. Dios está invitando al hombre, y está lleno el Nuevo Testamento de pasajes parecidos, relacionados. Por ejemplo, dice Jesús: venid a mí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está la invitación para el hombre. Dios quiere salvar al hombre, Dios quiere regalarle al hombre esos lugares celestiales por el amor que le tiene a él después de haberlo visto en una situación lamentable, difícil, cuando Adán y Eva pecó. Y luego el 40 dice Pablo, y como el escritor de Hechos, y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. El llamado es para eso, para que la gente se salve. Hoy nosotros, los miembros ya del cuerpo de Cristo, los que somos parte del reino de Dios, de este reino espiritual, hemos sido llamados, pero tenemos que sujetarnos a las reglas que tiene el Nuevo Testamento, a la voluntad expresada Dios a través de su Hijo. De manera que tenemos entonces ese llamado maravilloso
Y vamos a empezarlo con Hebreos, por favor. El Testamento contiene esa invitación. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice el escritor acá de los Hebreos, y habla de los requisitos para llegar a tener un testamento como el que se acreditó Jesús. Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados, miren qué importante. Así que este testamento tiene una invitación. Dice, los que han sido llamados. ¿Qué texto más hermoso para lo que estamos diciendo? Dios está haciendo un llamado al hombre para que vaya a esos lugares celestiales. Jesús le puso fin a la ley en la cruz del Calvario. Ahora ha hecho ese testamento. Entre una de sus cláusulas está entonces la invitación. El testamento tiene como prerrogativas el perdón de nuestros pecados, el perdón del pecado para todo el mundo. Nadie puede decir, bueno, yo puedo cumplir del Nuevo Testamento algo y también del Antiguo Testamento. Eso está completamente prohibido en el Nuevo Testamento. Que alguien diga, voy a guardar prácticas de la ley. Bueno, hoy el mundo religioso está lleno. No hay ninguna religión que no practique algún punto. Jesucristo, cabeza de la iglesia, nosotros como cuerpo, estamos sujetos a esa voluntad, a ese Cristo resucitado que ya eligió su esposa. Y su esposa se va a ajustar a ese testamento. Pero alguien quiere venir por ese llamado, lo que tiene que hacer es obedecer a lo que ya está estipulado. Dice la Biblia en 2 Timoteo 1:9, 2 Timoteo 1:9, dice el apóstol Pablo que es un llamamiento santo. Vean lo que dice por favor el 1:9, a quien nos ha salvado y nos ha llamado, dice, con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Muchos hombres quieren entrar al cielo porque hacen obras. Muchas personas creen que les ponen buena relación porque hacen obras. El Testamento enseña que las buenas obras son aquellas que se autorizan precisamente en ese pacto. Y las buenas obras son los frutos de un hombre que ha hecho cambios. Nunca han sido medios. Nunca han sido medios las obras para entrar al cielo. La gente cree que son medios. Las obras son la reacción, dice Pablo a los hermanos en Galacia, del amor que nosotros tenemos. Por la fe que tenemos. Nos acompañamos a esa fe con las obras, pero no un medio para salvarse. Hoy cree la gente y dice, bueno, las obras te salvan. A las personas les dicen, bueno, la fe y la caridad te llevan a la santidad. Creen que con eso van a ser salvos sin obedecer lo que dice el Nuevo Testamento. Por eso la iglesia del Señor, cuando se nos pregunta por qué no usamos instrumentos mecánicos, porque el Nuevo Testamento no lo autoriza. Y un sinnúmero de cuestiones, ¿verdad?, que tienen que ver con la doctrina. Volviendo a Hebreos, capítulo 3, versículo 1, nos dice, amados hermanos y amigos, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Este llamamiento es celestial. No es el llamamiento que hizo Dios en el monte Sinaí al pueblo de Israel. No fue un llamamiento de allá en Egipto para el pueblo de Israel. No es ese llamamiento. No es el llamamiento que Dios le hizo a Abraham. Es superior al mandamiento. Porque Abraham lo que iba a hacer es recibir muchas bendiciones. Y él, obviamente, tiene su propio lugar. Entonces, todos los invitados ahora en el Nuevo Testamento han sido con un propósito, si es el mandamiento, para proclamar el Evangelio. Nos ha llamado Dios para que anunciemos este Evangelio, el cual está aquí en el Nuevo Testamento. No es un llamamiento común y corriente. Es un llamamiento divino. Pero no nos quedemos
con la idea, bueno, ya estoy en la iglesia, Dios ya me llamó. No, ahora pregúntese, ¿a qué lo llamó Dios? Lo llamó para que usted sea un siervo, una sierva en su reino, y le va a ser muy útil a Cristo Jesús. Todo el cristiano que no se preocupa por su labor, por lo que debe de hacer en el reino, significa que no valora esa invitación. Nosotros a veces somos invitados a trabajar, nos van a dar un pago, y ahí ponen, mire, aquí hay vacantes, hay lugar para trabajadores, luego llegamos, pero no vamos a llegar sin hacer nada. Debemos de hacer algo. Jesús no quiere decirnos en el día final, siervo inútil. Si nos hizo la invitación, el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:14 dice que fue mediante el evangelio de Cristo Jesús. No es un llamado que me hizo un hombre y me dijo levantar la mano. No, como se suele decirse hoy en lo moderno. Y recibí a Jesús como tu Salvador personal. Ese no es llamado que tenga el Nuevo Testamento, eso es moderno de las religiones que los hombres han inventado. Hoy Dios lo hace a través del Evangelio. El llamado no es de Dios directamente al hombre. Ya no. El hombre tiene que obedecer, el hombre tiene que hacer algo. El único hombre después que Jesús se fue a los cielos, con el que tuvo una comunicación especial para que fuera apóstol, precisamente es el apóstol Pablo. Pero él tuvo que hacer algo. El apóstol Pablo fue por revelación, pero tuvo que hacer algo, depender siempre de un instrumento. Y tuvo que ir a la ciudad y buscar a Ananías, y Ananías le dijo lo que debía de hacer. ¿Y qué hizo Pablo? Se bautizó. Hoy mucha gente quiere recibir bendiciones de todas las que ofrece Cristo sin nacer de nuevo, sin ser bautizados. El llamado que Dios hace entonces es para obedecer y para que nosotros aprendamos a vivir en las reglas de ese testamento. Tiene grandes privilegios ese testamento. Habla de mucho ese testamento, de muchas bendiciones. Ahí está el llamado. Pero también está lleno de responsabilidades para nosotros como miembros de este cuerpo, miembros del reino de Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante, el apóstol Pablo aquí hace mención de lo que estamos en esta tarde meditando. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, muchos citan este texto sin haber obedecido. Y dice Pablo que todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Ese llamado tiene un propósito. Y ese propósito no es estar inventando visiones. Ese propósito no es de que yo voy a ver al diablo allá en el infierno por 5 horas, dicen algunos por ahí. Verso 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, dice. Vean qué hermoso, hermano, este llamamiento. Dios lo tenía ya desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios dice predestinar, hermano, no se refiere a que ya se va a salvar, como dice uno de los fundamentos del calvinismo, sino de que las personas, Dios tiene un plan de salvar a todos aquellos que le obedezcan y guarden esos requisitos de ese llamamiento. El apóstol Pablo está diciendo que ya Dios tenía esa intención para con nosotros, a todos los que fuésemos llamados al reino de Cristo y obedecieron. Y dice, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vean, hermanos, y también, como dice 1 Corintios 1:2, Él nos 1:30, pero Él nos santificó. Él nos hizo santos. Hoy allá en el mundo pagano, ¿no? un hombre hace santo a un muerto. Un hombre hace santo a alguien que llenó requisitos de reglamentos de determinada religión. Hoy están diciendo que los llamados santos hacen milagros. No pudieron hacer, pero ni en vida, muchos de ellos. Pero el hombre
pisotea lo que dice la palabra de Dios, que los que aceptaron ese llamado vienen a ser santificados, vienen a ser justos, y lo menciona Pablo muchas veces en esta carta a los romanos. En el capítulo 11, versículo 29, sigue hablando Pablo de eso, y dice: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Muchos creen que ese llamamiento de Dios es a unos cuantos que se denominan purificados, y algunos cuantos que dicen que hasta el agua la bendicen, y la gente corre porque le dicen porque esa agua está bendita, y creen que algunos selectos de entre ellos son santos y los demás nunca pueden llegar a eso. ¿Qué están haciendo ahí? Porque nadie puede entrar al cielo si no es primeramente santificado por Cristo Jesús, o que es un santo dentro de su reino. Así que si son unos cuantos seleccionados que ya ni alcanzan en el calendario pagano, entonces, hermanos, preguntamos: ¿qué están haciendo ahí? En 1 Corintios 1:9 sigue el escritor, el apóstol Pablo, y nos hablaba de una manera maravillosa de ese llamamiento del cual hoy estamos hablando. Fiel es Dios, por quien fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Ese llamamiento, hermanos, para tener esa comunión con Jesús. Nadie puede tener entonces esa comunión. Fuimos llamados y fuimos ungidos el día del bautismo con el Espíritu Santo de la promesa, dice la Escritura. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, dice, los que le hemos obedecido. De manera que tenemos la unción. Pero hoy los hombres andan buscando un aceite ahí que venden hasta en las farmacias, buscando un aceite por los hombres, o que vinieron de allá de Israel y que trajeron y van a echar toda la brujería de una casa, y la gente eso cree. Los llamados tienen que ser ungidos por Dios, y Dios nos ha unido a través de habernos dado precisamente el Espíritu Santo. A algo hemos venido. Y dice Pablo en Efesios, por favor, una vez más, que este mandamiento que él hizo tiene un propósito. A los amigos que nos ven por las redes, a las personas que están en este momento oyendo, Dios tiene un propósito en ese llamado, y el propósito es eterno. 3:9, por favor, de Efesios. Y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Verso 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que lleva a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese llamado entonces tiene condiciones. La persona debe de saber entonces que Jesús murió en la cruz del Calvario para que las personas mueran, terminen de vivir en pecado y deben de morir con Cristo Jesús. Que las personas deben de ser sepultadas en el agua, deben de ser bautizadas para el perdón de sus pecados y resucitar ahí, dice el apóstol Pablo, para una vida nueva. Pero a veces sucede que la gente quiere bautizarse sin saber, y precisamente eso estábamos estudiando con unos adolescentes allá atrás, explicándoles, y a veces se le ha inculcado, no, lo que quiere es bautizarme, pero sin saber lo que realmente significa ser bautizado. Nosotros tenemos que saber que el bautismo es para que el hombre muera. Allí va a quedar muerto con Cristo Jesús en el agua, para ser sepultado y resucitado y atender ese llamado. No es un llamado que los hombres inventaron entonces, es el llamado que los apóstoles hicieron, y miramos ahí a mucha gente obedeciendo, y cada quien terminaba siendo bautizado y se convertían en creyentes. Pero nadie puede recibir las bendiciones que Jesús promete a la persona que se bautiza sin antes hacer esto. Ahí hay perdón de pecado. Dice la Biblia que somos sellados con el Espíritu Santo. Al levantarnos del agua, dice la Biblia que es para una vida nueva.
Hasta entonces nosotros podemos ser trasladados a las tinieblas a la luz. Es mediante el bautismo que Cristo ha mandado para poder ser parte del reino de Cristo. No podemos nacer nosotros fuera del reino. Es dentro de la iglesia del Señor. Las personas necesitan nacer entonces de nuevo. Ese es el llamamiento que Cristo Jesús les está haciendo. No es un llamamiento que el hombre dice, sí, Dios te está llamando. Aceptable en tu corazón. Eso es moderno. Lo más que tiene son 100 años de haber inventado eso. Los apóstoles, ¿dónde llegaban a predicar? Hablaban de ese Cristo resucitado para que las personas resuciten. Ese es el llamado que tiene propósito, como dice Pablo, eterno. Vean en Filipenses 3:14, por favor. Dice que es un supremo. Imagínense el apóstol Pablo la palabra que usó tan maravillosa. Dice, prosigo hacia la meta, 3:14 de Filipenses. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo le llamó a este llamado, valga la redundancia, hermanos y amigos, le llamó supremo. Está por encima de cualquier invitación que nos hagan en este mundo. A veces nos descuidamos nosotros con invitación que nos haga un familiar y creemos que está por encima de esta invitación cada domingo en que la iglesia del Señor, la única que tiene potestad, autoridad de anunciar la muerte de Cristo, hermano, es la que Él compró con su sangre. Por eso la iglesia del Señor celebra la Pascua cada domingo con Cristo Jesús, mediante el pan sin levadura y el jugo de uva. A eso fue llamado usted, a que anuncie la muerte de Cristo. Cuando nos negamos, dice el escritor de Hebreos, estamos pisoteando su sangre. Y si alguien dice peca voluntariamente, no hay sacrificio por su pecado. Ya no hay más que hacer, porque el sacrificio solo existe uno. No es todos los años, no es todos los días. El sacrificio que Jesús hizo fue uno y de manera total y absoluta. En Primera de Pedro, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2, el apóstol Pablo, vean qué maravilloso la forma en que lo trata. Dice en el verso 5, y también vosotros como piedras vivas. Miren qué es lo que compone hoy el templo. El templo no es de cemento, no es de madera, como le llaman los hombres. El templo es la iglesia del Señor. Nosotros somos el templo de Dios. Y no le podemos poner ningún nombre, porque el templo es de morada del Espíritu Santo. La iglesia es de Cristo Jesús y por lo tanto no lleva ningún nombre propio. Dice, ser edificado como casa espiritual para un sacerdocio santo. Vean lo que componemos entonces, hermanos. Somos sacerdotes y somos santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 6. Pues esto se encuentra en la Escritura, dice, cita el apóstol Pedro. He aquí pongo en Sion una piedra escogida, una piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Los judíos fueron avergonzados, y muchos en el día final van a ser avergonzados por haber despreciado esta piedra preciosa que es Cristo Jesús. Verso 7. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, los judíos rebeldes, ¿verdad? Y para todas las personas que desechan este llamado. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Verso 8. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan, los judíos, los desobedientes, dice el escritor, a la palabra. Y para ellos están destinados. Pero vean el verso 9, que es el que nos debe interesar a todos nosotros. Y a los que todavía no han hecho y han tomado su decisión de obedecer. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Miren, hermanos, una familia especial para Dios. Real sacerdocio, dice el apóstol Pedro. Nación santa. Miren lo que somos. Pueblo adquirido para procesión de Dios. No la inventó ningún hombre la iglesia del Señor, hermano. Es un pueblo que adquirió Cristo Jesús por un valor incalculable. Lo dice el capítulo 1, que fue con la sangre preciosa de Cristo.
La iglesia que Cristo compró, hermano, primero tuvo que comprarla, morir por ella. Pero vayan y revisen en toda la historia, hermano, de cada religión. Los hombres han inventado sus religiones. Primero establecen sus iglesias y después ellos se mueren. Solo eso, hermano, demuestra la falsedad de toda religión. Cristo Jesús primero fue y compró su iglesia. Se estableció, hermanos, ya Él estando muerto. Hoy el hombre primero inventa, como se han inventado tantas, y después el hombre muere. Y dice que para qué nosotros somos posesión suya, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para eso fuimos llamados, hermano. Para que anunciemos, no para que estemos de brazos cruzados, no para que haya pereza, no para que haya alguien ociosidad en el reino, no. Toditos tenemos que cumplir con este llamado. Fuimos llamados para eso, a desempeñar un papel en este mundo, de anunciar ese reino maravilloso que está hoy. Vean, hermanos, cuánta gente está esperando el reino. La gente no entiende que Jesús habló de un reino espiritual y que ese reino fue establecido el día del Pentecostés y que los primeros obedientes fueron 3,000, que Jesús ya estaba sentado en su trono y que ahora sí ya tenía derecho a ser rey, que Jesús dejó su ley, que tiene súbditos, que tiene un territorio conquistado, que tiene potestad sobre el más poderoso en ese momento, que era el diablo. Ahora Él tiene su reino. Pero la gente sigue de materialista, hermano, esperando un reino de 1000 años. Siguen hablando ahí de reinos. Ya serían 2 entonces. Pero el reino al que pertenecemos, entramos por un llamado que eso nos hizo, como Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino. Miren qué requisito más sencillo. El hombre necesita cambiar, necesita renunciar a sus pecados, morir, terminar con esa vida pecaminosa y aceptar ese llamado para ser sepultado en el agua y resucitar para Cristo y ahora empezar una vida nueva para servir al Señor. Hoy, hermano, nosotros también, versículo 10 para terminar, por favor. Dice el escritor, el apóstol Pedro: pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, es cierto, pero ahora sois el pueblo de Dios, el Israel espiritual. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Entonces ese pero, hermanos, es importante. Se contrapone para los judíos que despreciaron y que ellos pisotearon. Así es que el llamado, en términos griegos, hermanos, es de kletos, no es paracletos, como es el caso del Consolador, no. El llamado en el griego, hermanos, amigos, es kletos, así se escribe con K. Dicen los léxicos que tiene que ver con una invitación a un banquete para obtener la salvación del reino. Es para desempeñar un oficio. Y por eso el apóstol Pablo, mejor leámoslo por favor, que se me quedarían estos textos. En Gálatas capítulo 1, verso 6. Usted fue llamado no para que nos sentemos nada más en esas bancas y luego tomemos nuestra Biblia y vengamos a cada reunión. No, venimos y somos llamados, aceptamos el llamado para hacer lo que define la palabra de llamado a este reino, para desempeñar un oficio. 1:6. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado, dice Pablo a los hermanos de Galacia, al que os llamó. Imagínense, hermano. Y en el verso 15 el apóstol Pablo habla de ese llamado que Dios le hizo. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice, tuvo a bien. Dios llama a través de esa gracia de Dios. No es el llamado, amados hermanos, del mundo religioso y a todas las personas. No es ese llamado que está hablando Pablo. El capítulo 5, por favor, siempre de Gálatas, versículo 8. El apóstol Pablo dice: esta persuasión no vino de aquel que os llama. Esa persuasión en que los hermanos de Galacia habían cambiado por algunos puntos de la ley, que les indujeron los judaizantes, les recuerda lo que en esta tarde estamos diciendo. Esa forma en que los engañaron
no es la del que nos llamó. Hoy podemos decir, hermano, todo el mundo ahí anda metido en religiones, pero no han aceptado ni conocen el llamado de Dios que está aquí en el Nuevo Testamento. A los que no han obedecido, acepten ese llamado. Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Allá afuera la gente dice, y muchos, el que acepte, dice, nada más será salvo. Jesús no dijo eso. Jesús le ordenó a sus apóstoles, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el llamado, porque Dios quiere perdonarnos. Hechos 2:38 entonces dice que el bautismo es para el perdón de los pecados. Ahí está ese llamado, está vivo ese llamado, y la fe es viva, la esperanza es viva en este llamado que ahora Dios está haciendo. Nosotros por nuestra parte, hermano, hagamos lo mismo, que Dios nos ha llamado para que seamos muy trabajadores en cada uno de los oficios que están asignados, del don que tenemos, la habilidad que tenemos. Una invitación al reino. Jesús habló muchas veces y hizo las comparaciones de llamado a la cena, de llamado a las bodas, puso ejemplo. Y esos llamados son los llamados que Dios hace a cada uno de nosotros al reino. Pero los judíos, cuando recibieron el llamado de profetas, de Juan, el arrepentimiento, cada quien puso pretexto, cada quien se dedicó a sus negocios, a sus actividades personales. ¿Qué pasó con el llamado? Lo rechazaron. Y lo vergonzoso para ellos, decía Jesús, es que quienes aceptaron ir al reino, imagínense, publicanos, rameras y gente que supuestamente para los judíos eran la leña que se ocupaba para echar en el infierno. Ellos rechazaron, fueron desgajados, dice el apóstol Pablo, como ramas desconocidos. Nosotros hoy nos puede pasar lo mismo que los judíos, y que Dios nos desconozca si no atendemos el llamado. Dios nos está llamando y quiere que estemos inclusive en las bodas del Cordero. Pero para llegar a esas bodas tenemos que cumplir también con ese llamado. Gracias.